Em primeiro lugar, queria dizer do meu prazer em mais uma vez escutá-lo e escutar essa visão inteligente e integradora. Mais cerca da... Mais uma vez escutá-lo e escutar essa visão inteligente e integradora de uma crise altamente complexa. Primeira coisa que me chama a atenção na sua apresentação é a grande diferença que tem entre uma visão econômica da crise e uma visão integrada política e social como a sua. Há cerca de 2 semanas eu tive uma reunião na Europa com a presença de alguns representantes muito ilustres do sistema financeiro, como Michel Candesu, Jean-Claude Trichet. E, para minha surpresa, eu vi entre os participantes sinais de alívio e mesmo de satisfação com o rumo que a crise tomava, porque os indicadores econômicos estavam melhores, porque os índices de déficit orçamentário estavam melhorando. E o que eu noto é que essa diferença muito grande, que se reflete no grande debate entre austeridade e crescimento, não é uma coisa nova. E me lembrou um pouco do que aconteceu na América Latina, na crise da dívida, que hoje eu vejo foi mais benigna do que a crise europeia, porque os países tinham a capacidade de desvalorização, o sistema de coordenação da crise era mais ordenado, sob a liderança clara dos Estados Unidos, em que o Fundo Monetário tinha o papel protagônico, enquanto que isso na Europa cabe à Alemanha, o que vai trazer sérias consequências políticas para a Alemanha na Europa, e porque a crise da dívida terminou também com reformas econômicas importantes, que abriram um caminho, por exemplo, para o que o presidente Fernando Henrique Cardoso pôde fazer, e nada disso se vê hoje na Europa. O que se vê é uma evolução que é muito importante, mas não aponta ainda o caminho de uma solução. O debate entre austeridade e crescimento está sendo tomado, está sendo superado por um outro debate mais importante, que é a questão da competitividade. E que a grande questão que se coloca é saber se será possível preparar o caminho para uma maior competitividade, seja dos países periféricos, seja de outro, como a França. O presidente mencionou a questão da França, mas mais sério do que a questão dos bancos franceses é o grande dilema em que se encontra a Holanda entre a competitividade e a preservação do estado do bem-estar social na França. E eu não sei se a França estará imune das consequências da crise, como até agora apareceu. Agora, esse debate da competitividade suscita uma questão, ou ele induz a discussão da fragmentação. Porque como é que é possível, como o Bresser apontou muito bem, resolver o problema da competitividade sob uma única moeda? O problema da competitividade sob uma única moeda só pode ocorrer via redução real dos salários, o que não tem mais condições de ser feito. Como tanto o debate da austeridade como o debate da competitividade, tudo leva à Alemanha, se espera a eleição de setembro na Alemanha para saber se será possível ter menos austeridade, se espera a eleição de setembro na Alemanha para saber se esse processo de fragmentação não poderá ser induzido ou reforçado pela própria Alemanha. Existe um partido na Alemanha que pode ganhar dos democratas liberais e mudar a equação política e que tem uma bandeira: sair da Europa. Então, não é só a periferia ou os países que precisam desvalorizar que poderão querer sair da Europa, mas essa força poderá ser também crescente na Alemanha. Então, a minha pergunta é a seguinte: em que medida essa eleição na Alemanha poderá mudar a equação tal como ela se apresenta hoje? Excelente análisis. Bueno, en primer lugar, subrayar la importancia de una visión multidimensional del análisis de la crisis, porque las políticas dependen del análisis, en cierto modo, a menos que sean puramente pragmáticas. Yo, durante los últimos 3 años, estuve organizando un grupo no de investigación, sino de debate y reflexión sobre la crisis, que publicó hace unos meses un libro por Oxford University Press que se llama Aftermath, The Cultures of the Economic Crisis. Que acaba a publicar en portugués. Eso es, que la Fundación Gulbenkian está publicando en portugués ahora. Y ahí gente bastante de distintas disciplinas, europeos y de Estados Unidos, y fundamentalmente ahí el tema es un análisis de los datos económicos, pero mostrando los
sesgos políticos y culturales de cómo se trata la economía, cómo se trata la crisis. Entonces, fundamentalmente, coincido contigo en que la visión económica ortodoxa de la crisis es lo que está provocando un agravamiento de la crisis, porque parte de una visión de la estabilización macroeconómica sin relación a la economía real, y macroeconómica fundamentalmente financiera, ¿cierto? Entonces, y ahí tendrían que aprender muchísimo de América Latina, muchísimo de América Latina. Y también la cuestión que señala de competitividad es clave, pero como sabemos muy bien, la competitividad puede ser por arriba y por abajo. Por abajo reduciendo nivel de vida, reduciendo salarios y por tanto haciendo más difícil la reactivación económica, y ahí es donde la intervención en términos dogmáticos de austeridad lleva a una competitividad sí, pero destrucción del mercado interior europeo. La otra competitividad es por incremento de la productividad. Y ahí es el gran problema de Europa. El gran problema de Europa, el que la productividad apenas ha crecido en los últimos 10 años. Yo en España hice una serie de estudios sobre esto y cuando en los años 2006 yo hacía conferencias en los medios empresariales de la productividad negativa, crecimiento negativo de la productividad española en pleno auge al 3,5-4%. Y había empresarios que me decían, sí, grandes empresarios, ¿qué más nos da la productividad si estamos creciendo al 3,5%? Bueno, ¿qué más nos da la productividad? En un momento hay una desfase que es imposible. Y ahí no hay políticas de productividad ni de emprendimiento, que son los dos motores de la competitividad. Por tanto, es un fracaso de las políticas nacionales y europeas, que podrían ser compensados con una política de competitividad europea unida a una unión fiscal europea, pero eso no existe por las razones anteriores. Alemania, entonces, las elecciones alemanas. Claro, empieza a ser grave que en Europa, que se suponía que era una integración armónica de los países europeos, se esté en la misma situación que durante mucho tiempo, ya no, estaba América Latina, de esperar qué pasaba en Estados Unidos, qué política económica iba a aplicar Estados Unidos, para entonces saber qué podían hacer o no hacer los países latinoamericanos. Esa es la situación ahora en Europa. Simplemente todo el mundo está esperando, ¿qué hace Alemania? Hay 27 países que dependen de qué hace Alemania y qué hace Alemania después de la elección. Y lo que va a hacer Alemania depende en ese momento de si Merkel tiene suficiente mayoría para entonces, sin tener un miedo tan grave a que se descontrole el sistema, por fin Obama, que le está presionando, la convence de abrir y aceptar que el Banco Central Europeo permita un ligero aumento de la deuda, un ligero aumento de la inflación para relanzar la máquina económica europea. Yo creo que a medio plazo no pueden seguir en la austeridad como política. La cuestión es el nivel de destrucción del tejido empresarial y social que ha estado ocurriendo y que sigue ocurriendo puede ser demasiado grande como para simplemente decir, ahora yo cambio de política y todo vuelve atrás. No, no vuelve atrás. Las personas, no, por ejemplo, no están consumiendo, lo cual personalmente me parece bien. Están ahorrando pero no invirtiendo. Están ahorrando como medida defensiva porque tienen miedo de perder sus pensiones. Y como hay metido en esta crisis hay algo mucho más serio, que es la destrucción parcial del estado del bienestar europeo, que era las señas de identidad de la socialdemocracia. Y por eso la socialdemocracia, yo creo, está destruida para un largo plazo. Seguro en España. No habrá socialistas en el poder durante 20 años, si no desaparecen definitivamente. Y acabo con una cosa ligada a lo que tú has preguntado, pero que es una reflexión más amplia, rápida. Yo creo que lo que está sucediendo, aparte de una crisis económica, es un cambio, eso sí, mudanza política sustancial. En Europa, desde luego, porque pero yo creo que más en el mundo. En la socialdemocracia, que ha sido un baluarte de lo que fue
la integración europea y las políticas europeas, se constituyó en un momento histórico de a finales del siglo XIX, cuando había conservadores y liberales, ¿cierto? Los conservadores nunca cambian de nombre, pero siempre hay una derecha, porque representan los intereses dominantes y por tanto eso no cambia nunca. Siempre hay una coalición de intereses dominantes con distintas formas políticas. Pero la izquierda de la sociedad sí que cambia. ¿Por qué? Porque representa a la sociedad o tiene su clientela entre la sociedad, tiene sus apoyos en la sociedad. A finales del siglo XIX se constituyó un nuevo tipo de sociedad industrial, clase obrera, movimiento obrero, etc. Ese tipo de sociedad no podía reconocerse en los liberales. ¿Y qué ocurrió con los liberales? Tardaron 20 años, pero desaparecieron. Desaparecieron del mapa político, los grandes partidos liberales. Y apareció el Labour Party en Inglaterra, la socialdemocracia en Alemania, y de ahí un poco más los comunistas. Bien. Lo que está ocurriendo hoy día es que entre el tipo de sociedad que existe, que no es la sociedad industrial, no es la sociedad basada en sindicatos, es la sociedad basada en ideas de libertad, en innovación, en cultura, en otro tipo de aproximación a la vida, esa sociedad no tiene representación política. No tiene. Los socialdemócratas ni la entienden. Ni la entienden. Es peor, cuando hacen un programa para esto es totalmente paternalista. No, sí, los jóvenes, claro, las mujeres, ¿cómo no? Ahora va a haber mujer, hombre, mujer, hombre. Bueno, no lo entienden fundamentalmente, no es su cultura, no es su cultura. Y está habiendo un proceso en que lo que está cambiando en esta crisis es como las sociedades han visto que cuando llega la crisis los socialdemócratas tienen políticas no muy diferentes, y no porque necesariamente piensen lo mismo que la derecha, sino porque también obedecen a Alemania, Y como también obedecen a Alemania, en el caso de España fue espectacular el momento en que Merkel en 24 horas obligó a los dos partidos españoles a reunirse y cambiar la Constitución para prohibir constitucionalmente el déficit fiscal. O sea, ¿cómo se puede prohibir constitucionalmente un déficit fiscal? No hay política económica. Y lo hizo en 24 horas con los dos partidos de acuerdo. Bueno, después de eso ha habido realmente una caída de legitimidad. Mi cuestión es que esta salida de la crisis será a la vez económica y política, pero el panorama económico y político que salga de esa crisis será una Europa completamente diferente. Muito bem. Infelizmente, o horário está muito apertado, mas eu tinha já registrado uma pergunta aqui. Então, vamos terminar com esta pergunta, porque não há mais tempo. O Castelo vai viajar daqui a pouco. Obrigado. Meu nome é Jorge Romano, da Universidade Federal da BC. Duas questões rápidas. A primeira, você colocou com muita propriedade a falta de uma identidade europeia que faz com que não tenha solidariedade europeia. Mas parece que a crise também está testando a solidariedade nacional, a identidade nacional. É o que a gente está vendo, referendo na Escócia, a confusão na Catalunha, a questão na Bélgica. Exatamente nessa crise, a existência de identidades regionais está aumentando muito. Mas a questão principal é, independente da discussão que a gente pode ter, e não vai ter tempo para isso, sobre se houve ou não uma racionalidade econômica ao criar a euro, hoje a descontinuidade não está na pauta. Não está na pauta. Nem o grupo de esquerda na Grécia, que canalizou o protesto, apesar das coisas que se falava aqui na imprensa, mas eles nunca defenderam a saída do euro. Pelo contrário, eles defenderam sempre a manutenção dentro do euro. Não existe nenhuma força progressista na Europa com alguma expressão popular que defende a saída do euro. A gente está vendo que tem mais países que estão pedindo entrar no euro. Já estamos com 18, e a Polônia está recolocando, se afastou um pouco, quer também entrar no euro. Então, me parece muito contraditório com o que se falou aqui, tanto você como o Bressa, que, enfim, já foi, temos que pensar no pós-euro. É isso. Gracias. Es un tema clave, pero trataré de ser lo más breve posible. En primer lugar, empíricamente, si por la izquierda hablamos de los partidos socialdemócratas, es cierto, pero es que estos partidos socialdemócratas se han hundido en la opinión pública y representan una fracción muy minoritaria. En el caso de España, el voto directo por el Partido Socialista hoy es 11%.
En Cataluña, el Partido Socialista de Cataluña ha desaparecido. Es el quinto partido en términos de votación. En cambio, ¿quién está por salir del euro? En Grecia, Syriza. Syriza dice, solo nos quedamos en el euro en condiciones definidas por Grecia que rechazan los planes de austeridad de Alemania y determinan la política económica de forma soberana, que es una manera inteligente de, sin pagar el costo de decir que hay que salir del euro, oponerse a las condiciones políticas del euro. Y como usted sabe, Syriza, en términos de partido, de voto directo, es el partido más votado y el que está en las encuestas primero en Grecia. Pero desde luego el PASOK no, pero el PASOK ha desaparecido prácticamente y solo existe como elemento de apoyo de los conservadores. El conjunto de movimientos sociales europeos están por la salida del euro y la reconstrucción de formas económicas y sociales a partir de redes horizontales y de debate ciudadano sobre qué hacer. No dicen sí o no al euro, dicen el euro se ha construido contra los intereses de los ciudadanos. Hay que repensar toda la política económica para saber qué tipo de política económica podría haber. Por tanto, digamos, si estamos hablando del sistema político tradicional, tiene razón. Si estamos hablando de lo que yo veo emergiendo como formas políticas alternativas críticas del sistema y queriendo representar los intereses de los ciudadanos, no. Insisto, en Italia, lo que señalé anteriormente, el movimiento 5 Estrellas está directamente por la salida del euro, sistemáticamente en los distintos países. Lo que señala muy bien de la relación entre crisis e identidad nacional, bueno, la crisis de las identidades nacionales, de las naciones sin Estado en Europa ya estaba ahí. Y lo que ha acentuado esa crisis en España en concreto no ha sido tanto la crisis económica, sino la actitud intransigente, intolerante y centralista de los partidos españoles de ámbito nacional, tanto conservadores como socialistas. La presión y el rechazo a las reivindicaciones catalanas ha sido tal que hace 10 años el 33% de catalanes apoyaba la independencia, hoy 57%, y entre la juventud 75%. Y está generándose un proceso irreversible, que parece loco, ¿verdad?, pensar la independencia de Cataluña. Bueno, están preparando nada de violencia, sobre todo nada de violencia. Lo que está preparando el movimiento independentista, cada vez con más fuerza, y no liderado por el partido moderado nacionalista en el gobierno, es movimiento masivo de desobediencia civil a lo Gandhi. Una agencia catalana de recaudación de impuestos a que la gente pague sus impuestos. Redes de solidaridad contra la represión. Practicar la vida como si Cataluña fuera independiente. Y cada intento político de reprimir se encuentra con la solidaridad, con la desobediencia civil en la calle, con el bloqueo de las instituciones españolas, con el bloqueo de los impuestos españoles. No desestimen en los próximos años la emergencia de un movimiento de independencia, por raro que pueda parecer, con formas determinadas de voluntad popular, superando al Partido Nacionalista Catalán, que en estos momentos ya no es el primer partido de Cataluña en las encuestas, el primero es Esquerra Republicana de Cataluña, y por tanto se plantea la independencia y el fin de la monarquía. Y como el rey y todos menos el príncipe Felipe, que es una excelente persona, están haciendo todo lo posible por liquidar la monarquía, tampoco desestimen esta cuestión. Yo creo que lo inteligente desde un punto de vista español, no catalán, sería lo que hace Cameron. Es decir, que vote Escocia. Bueno, Escocia va a votar quedarse en el Reino Unido, evidente. Y si hace 10 años o 5 años hubieran dicho que vote Cataluña, si quieren la independencia o no, seguro que pierde la independencia, seguro. ¿Por qué no lo hacen? Por dogma, otra vez. Las ideas, las culturas, el nacionalismo. ¿Por qué es posible que en estos momentos, hablamos de guerra, ¿saben qué? No habrá guerra porque los catalanes nunca estarán por la violencia, pero
la reacción de políticos importantes del Partido Popular, del líder del Partido Popular Español al Parlamento Europeo, que es de Barcelona, fue hace un año y medio pedir la intervención militar de Cataluña por la Guardia Civil y cancelar la autonomía catalana. Varios generales importantes españoles, en cuanto salen del activo, que pueden hablar más, han pedido la intervención militar y la aplicación de la Constitución que pide salvaguardar la unidad de la patria, es el papel de las Fuerzas Armadas. Ningún gran partido lo ha avalado, pero personalidades muy importantes, civiles, militares, empresariales, han pedido ya varias veces la intervención militar de Cataluña. Entonces, ahí tienen otra crisis, no depende de la crisis económica, pero lo que sí es cierto es que los catalanes, el gobierno catalán, sostiene que manejarían mucho mejor la crisis ellos. Y de hecho, bueno, el ministro de Economía catalán es el más competente de España, lo conocemos, Andreu Mas-Colell, que fue profesor de Economía de Harvard y es uno de los mejores economistas europeos, y es el que lleva el manejo de la crisis en Cataluña, y lo lleva relativamente bien hasta que choca con las imposiciones alemanas transmitidas por el gobierno español. Por tanto, hay otra crisis además, que son las crisis de las nacionalidades que no están resueltas. Tá ligado? Queria agradecer muito ao Manuel Castells a possibilidade dessa conversa tão inteligente, tão viva, e que nos deixa todos muito preocupados, porque ele demonstrou que há muitas dimensões do que se chama essa crise da Europa, que não se resume, obviamente, a uma crise financeira, e que implica até mesmo o problema cultural, e que não há saída fácil, e que não se sabe qual é a saída. Isso é. Essas palavras finais foram muito iluminantes nesse sentido, porque há uma questão de liberdade, há uma demanda de liberdade, como há uma demanda de mais autoritarismo, dos dois lados. O que vai dar? Quem sabe? Não é? E há muitos problemas implicados. O Bresser levantou uma questão que é curiosa, que a questão, ele saiu daqui, mas ele levanta sempre essa mesma questão aqui também, é a questão do câmbio. Nesse momento, os Estados Unidos estão valorizando o dólar. Seria uma excelente oportunidade para a Europa não acompanhar. Exato. Uma excelente oportunidade, sem nenhuma grande transformação. O Draghi é capaz de ver isso. O Draghi é capaz de perceber que é o momento da Europa se livrar do peso dessa relação. Mas, enfim, sabe Deus o que vai acontecer. De qualquer maneira, ou nós abrimos mais os nossos horizontes e aceitamos essa diversidade de alternativas, e entre elas está a questão que o Greff levantou, que é complicada. Será que essa pluralidade que está surgindo aí, esses localismos, essa reivindicação de liberdade, participação direta, formas novas de democracia, de que maneira vai ser compatível com o modelo econômico, não o modelo financeiro, mas técnico, que você sempre falou, a questão dessa comunicação de esses protocolos. Ele usou a palavra protocolo. Quer dizer, será que vai ser possível algum protocolo que permita um funcionamento de tanta diversidade com a economia tal como ela é? Isso não se pode responder hoje, mas é a grande questão que está aí. Mientras tanto, prudência. E termino dizendo o seguinte, eu me lembro que uma vez, nessa questão do Mercosul aqui, tive uma reunião lá na Argentina, em Buenos Aires, e o presidente Menem, que era muito criativo, disse que nós íamos fazer uma moeda comum. Eu fiquei assustadíssimo. Estava na moda moeda comum. Tipo, vamos fazer uma moeda comum, afundamos todos. Né? Pela mesma razão que os não alemães afundaram lá no caso. E moeda comum requer, eu disse, na época, como era Maastricht primeiro. Quer dizer, acordos sobre a respeito de quais são os níveis de gasto, etc, etc. E a outra saída que era muito visível na época era, bom, vamos dolarizar. Dolarizar é eurorizar. É você ficar dominado por uma... Mas você não tem manejo mais do câmbio. Então, como é que nós vamos compatibilizar essa pluralidade com manejo de câmbio, com política fiscal? É um problema, mas esse problema é bom, porque vai durar um século para ser resolvido. E lá de cima nós vamos ver isso com uma alegria enorme. Muitíssimo obrigado.